Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Gloria al Señor. Aquí estamos una vez más, gloria al Señor, con este mismo tema, gloria al Señor. Estamos bien contentos, bien agradecidos como cada día, ¿verdad? Que se levanta uno con la bendición de Dios, sabiendo de antemano que ¿quién vive dentro de nosotros? ¿Quién vive dentro de nosotros? Pues el Espíritu Santo, ¿amén? El Espíritu Santo, el que dice la palabra del Señor, Jesucristo mismo dijo que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, gloria a Dios. Y si usted le cree, bueno, pues usted se va siempre a levantar, ¿verdad? De su cama creyéndole que ese es un día que hizo Jehová y esperamos la bendición del Señor. Dice la palabra del Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia, gloria a Dios. Y solamente las personas que le creen a Dios, que creen en la palabra del Señor, se levantan así. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Sabemos que aunque vengan las cosas contrarias, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar de la situación adversa. Porque la palabra del Señor nos promete y nos dice, ¿verdad? Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Fíjense bien, no está diciendo de tu amor por Cristo. No. Porque muchas de las veces cuando viene situación adversa se acaba el amor, eso que queríamos, ay Dios mío, te amo, te adoro, cuando uno viene al Señor, ¿verdad? Cuando la situación adversa, en lugar de pararse firme en la palabra del Señor, uno empieza a renegar de Dios. No, ahí se nos acaba el amor muy pronto. Pero no está hablando del amor de nosotros hacia Dios, está hablando del amor de Cristo hacia nosotros. Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Decía el apóstol. ¿Dice tribulación? No, cuando estás en tribulación, ahí está Jesucristo, no te va a dejar, no se le acaba el amor por ti, ahí está. Dice, angustia, claro que no, dice, no, Dios no nos va a dejar, ni cuando estemos en angustia, Dios, Jesucristo ahí está con nosotros, ahí está su Espíritu Santo, su Espíritu de poder. Dice, angustia, persecución, menos. Ahí en la persecución Dios está con nosotros. Desnudez, peligro, espada, en cualquier situación adversa. ¿Tú crees que a Dios se le va a acabar el amor y que Dios te quiere dejar solo? No. Dios nos ama y está con nosotros, siempre esperando que nosotros hablemos la palabra de poder, de esa palabra que nosotros creemos, que Él nos va a sacar adelante de cualquier situación adversa, así como decía el salmista en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Nosotros tenemos que hablar la palabra de poder en la situación adversa. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En cada estudio que hemos estado teniendo, ¿verdad? El poder creativo de Dios. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la que puede tornar aquello, ¿verdad? Aquella situación contraria, vacía, ¿verdad? Turbulenta, en bendición para nosotros. Vimos que cuando Dios confesó la palabra del Señor, ¿verdad? Aquella tierra desordenada y vacía la vino a formar en un hermoso paraíso. No era un paraíso, Él la vino a formar por medio de su palabra. Y dice la palabra del Señor que vio Dios que eso era bueno. Entonces nosotros también, de la misma forma, tenemos que entender que en el problema, en la dificultad, en la angustia, en la persecución, Dios no nos va a dejar de amar nunca. Él quiere que nosotros salgamos de ahí. Él nos ha dado su mano de poder para que nosotros, por medio de su palabra, tomemos aquella cosa contraria en bendición para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor. Y a veces nos confundimos, ¿verdad? Cuando leemos la palabra del Señor, por ejemplo, ahí en el libro de 2 de Corintios 12, donde, ¿verdad? Pablo siempre le decía, vamos a leerlo, ahí en 2 de Corintios 12:9, ¿verdad? Para que usted siempre pues tenga una idea de lo que estamos hablando.
Porque a veces la gente, ¿verdad?, cree más a la palabra torcida del hombre que a lo que Dios te dice en su palabra. Lo vemos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino a ser tentado, cómo el enemigo le torcía la palabra, cómo el enemigo venía y le torcía la palabra, pero él sabía quién era Dios. Él sabía que por medio de la palabra del Señor es la única manera que él podría tener vida espiritual. Por eso le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces vemos, ¿verdad?, cuando el hombre, ¿verdad?, no entiende la palabra del Señor, cuando el hombre no le cree a Dios. Entonces, una cosa es que creas en Dios, otra cosa es que le creas a Dios. Porque dice que los demonios también creen en Dios, creen que hay un Dios, pero no le creen a Dios. Porque si le creyeran a Dios no fueran demonios, ¿verdad? Entonces, nosotros, a veces, ¿verdad?, nos confundimos con lo que Dios dice. Ahí en 2 Corintios 12:9 dice la palabra del Señor. Mire, dice, fíjese bien. Dice, voy a empezar el 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice, porque diría la verdad. Pero lo dejo, dice, porque nadie piense de mí más de lo que a mí, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto es lo que está diciendo, ¿verdad?, el apóstol aquí. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Eso es lo que él estaba diciendo. Eso es lo que el apóstol estaba pensando de que Dios había mandado pero Dios no lo había mandado, porque si Dios lo hubiese mandado, pues entonces él no le estuviera pidiendo a Dios que lo librase, ¿verdad? Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo? Pues no te he dicho que tú eres mi hijo y que debes de decir que eres fuerte en la debilidad. Eso es lo que le está diciendo. No está diciendo que Dios quiere que lo esté abofeteando. Está diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El hombre nunca se va a dar cuenta cuán fuerte es hasta que no empiece a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje creativo de Dios. Por eso Él le dice, bástate mi gracia, porque nosotros hemos recibido ese poder por gracia, no porque lo merezcamos, no porque seamos muy buenos, sino porque Él tuvo piedad y misericordia de nosotros y dice que envió su palabra a nosotros y nos libró de la ruina. Pero siempre el diablo se ha encargado de que el hombre piense negativo y piense que Dios lo quiere mantener en el piso y que Dios no quiere que se levante el hombre del piso, pero por eso mismo, porque el poder de Dios se perfecciona cuando el hombre entiende que es débil y que necesita el poder de Dios y que necesita a Dios en su vida y que necesita la palabra del Señor, es cuando el poder de Dios se perfecciona en el hombre, cuando el hombre entiende, escúcheme bien, que si él es débil, él va a ser fuerte porque Dios lo ha hecho fuerte. Porque la palabra de Dios, él está creyendo en esa palabra que regenera, en esa palabra que bendice, en esa palabra que sana, en esa palabra que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, por tanto de buena gana me gloriaré. Aquí le estaba diciendo a la gente que le estaba diciendo, oyendo, oye, si tú crees algo más de mí, no es nada. Eso no es nada. Yo también soy hombre como tú. Yo también a veces me pongo a llorar, pero entiendo que la gracia de Dios me ha hecho fuerte. Gloria al Señor. Dice, por eso, dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Fíjese bien y ponga atención. Dice, para que pose sobre mí el poder de Cristo.
Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, enfrento a necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. ¿Por qué hemos entendido todo el tiempo las situaciones adversas, las situaciones contrarias? No es que Dios nos quiere tener ahí para humillarnos, porque Dios quiere saber que realmente qué hay dentro de nuestros corazones. Hermano, por amor de Dios, entiéndalo. Dios sabe qué hay y qué no hay en nuestros corazones. El único que no sabe aquí qué es lo que hay entre nosotros es uno mismo. Hasta que uno no entiende que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Fíjese bien, eso es lo que estaba diciendo. Mucha gente dice, no hombre, si Dios no quiso librar a vos, pues imagínate a mí, pues cómo menos me va a librar. Y a veces, ¿verdad? No entendemos qué es, ¿verdad? Realmente lo que Dios nos está diciendo, porque no creemos en lo que Dios dice. Creemos que hay un Dios y que Dios, igual que cuando andaba uno en el mundo, te portabas mal, como te decía la abuelita cuando tenía la religión, te portabas mal y ahí estás, Dios te va a castigar y Dios te va a castigar y ahí estás, paz, pegándote. Y sí, es cierto, ¿verdad? Que cuando tú obras mal, te va a ir mal, porque dice la palabra del Señor, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Naturalmente, es verdad. Es verdad que cuando tú obras mal, te va a ir mal, simplemente, ¿por qué? Porque te estás apartando de Dios. Igual que le pasó a Adán y a Eva. Se apartaron de Dios y pues no les fue muy bien que digamos, ¿verdad? Nosotros lo entendemos eso. Pero si estamos ya con Dios, si ya Dios nos redimió y nos trajo una vez más su redil, debemos de entender que Dios está con nosotros y que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y que si debemos de entender algo, debemos de hablar su palabra, caminar en su palabra, vivir en su palabra, como dice Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vuelvo y digo, a veces hablamos la palabra, pero no la entendemos. Y el diablo nos quiere tener ahí con una vida miserable, con una vida de lloriqueo, de renegar. Inclusive hay mucha gente que se va para el mundo pensando que el mundo está mejor. Ahora está el diablo trapeando los pisos del mundo y piensan que están bien. Y piensan que está mejor, que al cabo que acá con el Señor Jesús está igual. ¿Por qué? Porque nunca se paran firme a la palabra del Señor. Porque nunca creyeron en la palabra del Señor, como lo dice ahí en Santiago, lo leímos, ¿verdad? También. Dice la palabra del Señor en Santiago. Dice Santiago 1:21. No, perdón. Santiago 2:18 dice la palabra del Señor. Fíjese bien lo que dice. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si usted tiene fe en su corazón y usted cree en ese Dios todopoderoso, ¿qué es lo que va a salir de su boca? ¿Qué es lo que va a salir? Palabra de Dios, naturalmente. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. El oír y el oír la palabra de Dios. Es imposible que un hombre diga, o una mujer que tiene fe, si no habla la palabra de Dios, si no obra, si no la transmite, si no la habla, si no la menciona en su vida, en la situación adversa. Por eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si realmente crees que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios está contigo y que Dios es real y que ha prometido que te librará de todo mal y que Dios estará contigo, si realmente eso es lo que tú crees, entonces tú vas a hablar la palabra que va a crear que aquella situación adversa, contraria, se torne en una bendición para tu vida y le vas a creer a Dios, porque lo vimos en el estudio pasado, dice que fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice,
muéstrame tu fe sin tus obras, dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe, y si realmente crees a la palabra del Señor, lo que vas a hacer es confesar la palabra. Vas a obrar en la palabra del Señor. Vas a vivir en la palabra de Dios. Porque dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Y lo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea, una cosa es que digas tú que crees en Dios. Todo el mundo cree en Dios, inclusive aquellos que no son cristianos y piensan que Dios es un monito que tienen en su casa, una imagen, etc. Pero el Dios todopoderoso del cual yo te estoy hablando es un Dios que hizo el universo entero. ¿Lo vemos? Aquí, no en la palabra del Señor. Él hizo todas las cosas. Todas las cosas. Y Él tiene suficientemente poder para tornar una situación adversa en una situación hermosa para nosotros. Si tú confiesas la palabra del Señor. Porque es imposible. Fíjese bien, es imposible que Dios obre cuando tú le pones más atención a otras cosas que no son ni de Dios. Que al mismo Dios que hizo el universo entero y que hizo todas las cosas. Fíjense bien, hay gente que se deja llevar por fábulas, hay gente que se deja llevar. Mire, yo quiero leer ahí en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo es Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole, Timoteo, escucha lo que te voy a decir, dice 1:4, dice Primera de Timoteo 1:4. Este joven era un predicador, ¿verdad? Una persona que enseñaba el evangelio. Y por su juventud, muchas de las veces no le hacían caso, ¿verdad? Porque él era joven, pero él creía en Dios. Él sabía, ¿verdad? ¿Quién era Dios? Y le dice, aquí en 1 Timoteo 1:4, dice, voy a leer el 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Usted puede decir lo que usted quiera, usted puede predicar lo que usted quiera, y a veces mismo, fíjate, nosotros en el mismo cristianismo venimos con las enseñanzas que teníamos antes cuando estábamos en el mundo, cuando no teníamos a Dios con nosotros, y las queremos meter, ¿verdad? Muchas de las veces las queremos meter nosotros al camino del Señor. Pero aquí le está diciendo Pablo, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El 13, aquí voy a leerlo en esta otra Biblia, dice, te mandé que te quedaras en Éfeso, que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Dice, más bien que la edificación de Dios es por fe, así te encargo ahora. Es por fe, por creer en la palabra de Dios, por pararte firme en la palabra del Señor, como dice que el justo por su fe vivirá. Dice, pues es el propósito de este mandamiento, es el amor, nacido del corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Dice, de los cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y es cierto que muchas de las veces uno, ¿verdad?, escucha cosas, inclusive te dices tú, ¿verdad?, en el mismo pueblo del Señor, como hay gente que cree mucho en el zodiaco, por decirlo así, ¿verdad? Y hay gente que se levanta en las mañanas y lo primero que hace es se compra el periódico a ver qué dice el zodiaco de su vida. Y ahí están leyendo, ¿verdad? Ay, pues es que yo soy de Leo, yo soy de Tauro, a ver qué dice fulano de tal. O mire, prendes la televisión y ahí estás pegado escuchando a la gente que está diciendo el zodiaco, ¿verdad? Ahí estás pensando que aquella persona tiene razón, teniendo nosotros la palabra de Dios, en la cual nosotros nos podemos dirigir. Y dice, y estas personas traían esas costumbres al cristianismo,
Pablo estaba enojado, ¿verdad? Porque le decía a Timoteo, no permitas que estas personas se metan con eso. No permitas que estén enseñando tales cosas. Y eso es lo que pasa también mucho con nosotros, ¿verdad? Nosotros enseñamos cosas que ni siquiera a veces entendemos en lugar de enseñar la palabra del Señor, en lugar de pararse firme uno en la situación adversa con la palabra del Señor. Y dice, no dejes que se pierda el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno. Dice que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Todo lo que no sea palabra del Señor, todo lo que no sea enseñanza de Dios, todo lo que no sea que uno se pare firme en la palabra del Señor, entonces no es de Dios. Por eso les decía Santiago, decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, también los demonios creen. Por eso la gente a veces piensa que estar derrotado y que dejarse guiar por alguien más. Fíjese bien, la gente se deja guiar por el mismo hombre, por lo que el hombre dice, en lugar de dejarse guiar por la palabra del Señor. Porque ¿quién inventó el zodiaco? Un hombre. Y le creen más al hombre. A ver qué dice ahora de mí. Y ahora a ver qué. Y se dejan llevar, no, pues te va a ir mal porque eso. Y aunque te iba a ir bien, te iba mal. Y luego dicen, no, pues te va a ir bien. Y aunque te iba a ir bien, te va mal. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que debe de regir tu camino. Es el Dios Todopoderoso. El que Él dijo que Él habló palabra de bendición sobre nuestra vida. Él nos predestinó, como dice el libro de Efesios. Él nos predestinó antes de que el mundo fuese. Si Él nos predestinó por su palabra, entonces nosotros debemos de ponernos de acuerdo a la palabra de Dios y vivir como Dios dice en su palabra que nosotros debemos de vivir, confesando y hablando ese poder creativo de Dios en nuestras vidas para que nuestra vida se torne en bendición, poniendo atención qué es lo que Dios quiere de nosotros para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, hablando esa palabra de poder, esa palabra de bendición y creyéndole a Dios con todo nuestro corazón de que Él, si nosotros hablamos su palabra, Él va a tornar aquella cosa contraria en bendición para nosotros. Gloria al Señor. Y nosotros debemos de creerle a Dios con todo nuestro corazón. De hablar su palabra, así como Él habló la palabra en una tierra que estaba desordenada y vacía. Nosotros debemos hablar la palabra que Él nos ha dado en esa situación adversa y en esa situación contraria. Porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Obrar en su palabra. Mostrar nuestra fe por las obras. Nosotros debemos de entender que el justo vivirá por fe. El cristiano vivirá por fe. Pero no está hablando de que estás viviendo una vida cada día. No, estás viviendo de victoria en victoria y triunfo en triunfo cada día. Tenemos que entender que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros, entienda lo que dice las siguientes palabras que voy a pronunciar. ¿Quién puede venir contra nosotros? Eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Quién puede venir contra nosotros? ¿De qué manera habrá algo que derrote al cristiano? Si el cristiano tiene a Dios. ¿Qué es lo que puede venir contra Dios que no sea derrotado? Si realmente tú crees en lo que dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú realmente crees que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar, entonces, ¿por qué no te paras firme a reprender esa escasez, esa situación adversa, esa situación contraria, esa enfermedad, esa cosa contraria, lo que está atacando a tu familia, a tus hijos? ¿Por qué no te paras firme a creerle a Dios que Él te dijo que Él bendecirá el fruto de tu vientre? ¿Por qué no te paras firme a hablarle a la situación contraria que está atacando a tu hijo, de drogadicción, de alcoholismo, de homosexualismo, de lesbianismo, y te paras firme y la reprendes? Porque Dios te prometió que Él iba a bendecir el fruto de tu vientre, y creerle a Dios y hablar la palabra que va a crear una vida de bendición a tu familia, a tus hijos y a ti mismo. Así como Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay, todo el universo entero por su palabra,
nosotros también debemos de caminar por su palabra, porque somos hechura suya. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos que entender eso y creerlo con todo nuestro corazón, pararnos firmes. Mire, yo te quisiera decir, como muchas, ¿verdad?, que no andan allá, que Dios mío, bien, no, que va a venir fulano de tal y ahí andan a ver qué me dice. No nos estamos portando como cuando andábamos en el mundo, que nos leyeran las cartas, porque no queremos pararnos firmes en la palabra del Señor. No queremos entender la palabra del Señor. Yo te quisiera decir, las cosas mejores vienen, pero si tú no te paras firme en la palabra del Señor, nada va a suceder en tu vida. Si tú no empiezas a confesar la palabra del Señor, las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre todo aquello que te rodea, tu atmósfera nunca va a cambiar porque no has hablado el poder creativo de Dios en tu vida, que cambia aquella situación adversa. No estás guiándote por la palabra del Señor. Yo quisiera decirte, todo va a estar bien, pero si no te hincas de rodillas, si no le oras a Dios y le dices, tu palabra dice, Señor, tú me prometiste, tú me dijiste, yo la creo con todo mi corazón, y empiezas a reprender la situación adversa, yo quisiera decirte que te va bien, pero no te va a ir bien hasta que no te pares firme en la palabra de Dios, porque ese es el poder creativo de Dios en nuestra vida, su palabra. Él ha enviado su palabra y nos ha librado de la ruina. Entonces, si tú realmente crees a la palabra de Dios y si tú le crees a Dios, tú vas a hablar la palabra de Dios. En la situación adversa, no le vas a creer al diablo que ya te fue mal, que ya no tienes dinero, que ya estás enfermo. No le vas a creer al diablo porque tú le estás creyendo a Dios, lo que Dios te dijo, que Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Le vas a creer más a Dios y vas a empezar a hablar. Es esa palabra en tu vida la que va a transformar y te va a llevar a vivir una vida de bendición. Una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como Dios quiere que nosotros la vivamos. Una vida que es vida. No es solamente un existir, es una vida. Vivir la vida es diferente a existir en la vida. Hay muchas personas que existen, pero no viven una vida, no están vivos espiritualmente, no están vivos disfrutando la vida, creyéndole a Dios, alabando al Señor, orando, leyendo su palabra para que poder hablarla en el momento que tú la necesites. Tienes que meditar en la palabra del Señor. Tienes que leer la palabra del Señor. Creerle, leerlo atentamente. Creerle a Dios lo que Él te está prometiendo y lo que Él te está diciendo. ¿De qué le hubiera servido a Dios? Escúchame bien. Salvarte. Traerte a una vida espiritual. A un reino de Dios. Estamos viendo un reino de Dios y ni siquiera entendemos cuál es el reino de Dios. Estamos viendo donde Dios reina y estamos viendo más lo que el diablo está haciendo con nosotros que lo que Dios puede hacer con nosotros. Él nos ha traído a un reino de Él. Estamos viviendo en su reino porque hemos aceptado al Señor Jesucristo como el Señor Salvador. Lo confesamos como el Señor Salvador, porque lo confesamos, fuimos salvos. Y si usted quiere una bendición a su vida, usted también tiene que confesar una vida nueva para usted y su familia. Tiene que hablar la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Se secará la hierba, se secará la flor, se acabará todo. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios sí va a dar fruto. Todo lo demás se secará, todo lo demás se acabará. El mundo se puede derrumbar, pero cuando tú hablas la palabra, esa palabra tiene que dar fruto para ti y para tu familia y para tus hijos. Cuando tú te paras firme en la palabra del Señor, no importa que haya escasez, no importa que haya sequía, no importa lo que haya. Cuando tú hablas esa palabra tiene que dar fruto en tu vida porque tú la estás creyendo, porque tú tienes fe y porque Dios ha dicho, el cristiano o el justo por su fe vivirá. Tú vas a vivir porque tú estás creyéndole a un Dios todopoderoso. Que tu vida
se quite de andar mirando a aquellos condenando a la gente, que tu vida se quite de estar condenando a los demás, que tu vida sea mejor, a una persona que dé amor al que lo necesita, que tu vida sea mejor, que la persona derroche su amor para que un abrazo, una palabra de aliento para aquel que necesita la palabra del Señor, que salga de tu boca la palabra del Señor para aquel necesitado, para aquel que la necesita, y que sea una palabra de poder en su vida para que pueda dar fruto, y el fruto en abundancia en la vida de alguien más, y que esa palabra misma sea el fruto que te dé a ti la vida, porque el justo por su fe vivirá, el justo vivirá por creerle a Dios. Que Dios te bendiga, y espero que esta palabra de bendición haya sido de poder para ti y que te levantes, porque la palabra nos dice claramente: diga al débil, fuerte soy. Aleluya. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra iglesia cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.